Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre factorización de trinomios y vamos a solucionar o vamos a factorizar trinomios de la forma x a la 2n más bx a la n más c, y también vamos a factorizar trinomios de la forma a por x a la 2n más bx a la n más c. Los temas a tratar son factorización de trinomios de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Vamos a hacer algunos ejemplos. Después de eso vamos a factorizar trinomios de la forma a por x a la 2n más b por x a la n más c. Y vamos a terminar con algunos ejemplos. Con respecto a los trinomios de la forma x a la 2n más bx a la n más c, podemos decir entonces que expresiones del tipo x al cuadrado más 5x más 6 son expresiones de la forma x a la 2n más bx a la n más c. ¿Por qué? Porque tenemos una variable, o la máxima variable, en este caso x a la 2, no tiene coeficiente, o en pocas palabras, pues el coeficiente es 1, no es que no tenga, lo que pasa es que no aparece. Pero sabemos que el coeficiente que acompaña aquí la x al cuadrado es 1. Después de eso tenemos que esta variable tiene la mitad del exponente que este. Si este es 2, pues el exponente de este es 1. Y está acompañado de un coeficiente y seguido de la variable independiente. Miren que esta también, a la 4, tiene coeficiente 1, el máximo exponente de a. La variable del segundo término es la mitad, el exponente de este término es la mitad del exponente de este es 2 y este es 4. Este segundo término está acompañado de un coeficiente y el tercer término es independiente, por tanto es un trinomio de esta forma. Lo mismo pasa con este. Tenemos m a la 8 más 7m a la 4 menos 44, donde este primer término está acompañado del coeficiente 1, que no aparece, no se pone el 1. Este de aquí, el coeficiente, el exponente, perdón, de esta variable es 4 y es la mitad del exponente del primer término, que es a la 8, y es seguido por el término independiente. Por tanto, todos estos tres trinomios son trinomios de esta forma. Con respecto a la factorización, podemos decir pues que para poderlo factorizar, primero tenemos que garantizar que sí sea un trinomio de la forma. Y para poder que sea un trinomio de la forma, nosotros tenemos que tener en cuenta estas características. La primera característica dice que el primer término tiene coeficiente 1 y es un cuadrado perfecto, lo que les acabo de decir hace un momento. Este tiene coeficiente 1, está acompañado de un coeficiente 1 y es un cuadrado perfecto porque al sacarle raíz cuadrada, pues me da una raíz cuadrada exacta. Con respecto al segundo o a la segunda característica, podemos decir que el segundo término contiene la misma variable, o sea, si aquí es x, este también es x. Y la segunda variable, o la variable del segundo término, tiene coeficiente a la mitad del coeficiente del primer término. Y por último decimos que el tercer término es un término independiente, como les decía hace un momento. Con respecto a la factorización, podemos decir que para poder factorizar trinomios de la forma x a la 2n más bx a la n más c, podemos realizar el siguiente procedimiento. Primero, se halla la raíz cuadrada del primer término y se escribe en dos paréntesis. Segundo, lo que hacemos es buscar dos números tales que el producto sea el término independiente de c y su suma el coeficiente de b del segundo término. Y tercero, finalmente se expresa el producto de los dos factores de tal forma que cada uno se ubique la suma de la raíz cuadrada del primer término con los números r y s de la siguiente forma. Miren que lo que hacemos es buscar dos números que multiplicados me den c y sumados o restados me den el coeficiente b. Y esos números son los números que se colocan dentro del paréntesis de cada uno de estos términos que aparecen dentro de las expresiones que están factorizadas. Recuerden que R más S es igual a B y R por S es igual a C. Todos los números que multiplicados me den C y sumados me den B. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a factorizar el siguiente trinomio, que es x cuadrado más 9x más 14 seguido de este
trinomio y6 menos 2y a la 3 menos 48. Para factorizar este trinomio, entonces lo que hacemos es comprobar que sea un trinomio de la forma. Y para probar que sea un trinomio de la forma, lo primero que hacemos nosotros es sacarle la raíz cuadrada exacta a este trinomio. Decimos que este es raíz cuadrada de x cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrado, cancelamos raíz con el cuadrado, nos da x. Muy bien. Y recuerden que el exponente de esta raíz debe ser igual al exponente de la variable del segundo término. En este caso el exponente de este es 1 y el exponente de este es 1. Por tanto concluimos que cumple con la segunda condición. Aquí cumple con la primera porque tiene raíz cuadrada exacta, y aquí cumple con la segunda, que me dice que el exponente de la raíz o de la raíz del primer término debe ser igual al exponente del segundo término del trinomio. Y por último cumplimos con la condición de que el tercer término sea un término independiente. Ya sabiendo eso, lo único que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados me den a mí 14, este valor que está aquí, y sumados o restados me den este valor de aquí de 9. Vemos que en ocasiones es muy sencillo encontrar esos dos números, pero en ocasiones no es tan fácil. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es descomponer el valor de c en factores primos. Entonces decimos que mitad de 14, 7, y séptima de 7, 1, y por tanto concluimos que los dos números son 7 y 9. ¿Por qué 7 y 9? Porque 7 por 2 me da mi 14 y 7 más 2 me da mi 9. ¿Listo? Muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es colocar la expresión de esta forma. La raíz del primer término, que en este caso nos dio a nosotros x, ¿cierto? Seguida de alguno de los dos números con el signo correspondiente. En este caso los dos son positivos. Entonces decimos que aquí es más 7, que multiplica a x más el otro valor que también es positivo, más 2. Muy bien. Y acabamos de factorizar la expresión. Perfecto. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Tenemos y6 menos 2y3 menos 48. Probamos que sea un trinomio de la forma. Para eso le sacamos la raíz cuadrada a y a la 6. Recuerden que para sacar la raíz cuadrada de esto, los exponentes se dividen. 6 dividido 2, 3. Nos queda y a la 3. Y esta expresión es igual a esta expresión que está aquí, o a la variable del segundo término del trinomio, ¿sí? Y el tercer término es un término independiente. Comprobamos que es un trinomio de la forma. Y ahora lo que hacemos entonces es buscar dos números que multiplicados me den 48 y sumados o restados me den 2. En este caso volvemos y nos apoyamos en descomponer c en factores primos. Decimos que mitad de 48, 24, que mitad de 24, 12, que mitad de 12, 6, que mitad de 6, 3, y que tercera de 3, 1. Y buscamos entre estos números algunos valores que multiplicados y me den 48 y sumados o restados me den 2. Recuerden que en este caso yo podría empezar a jugar con estos valores y podría decir que esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien. Y 3 por 2, 6. Y decíamos entonces que 8 por 6. Muy bien. 8 por 6 me da a mí 48. Perfecto. Y en este caso, como debe darme a mí menos 48, entonces uno de estos dos valores debe ser negativo. En este caso voy a colocar el menos 8 negativo para que me dé menos 48, y coloco este menos 8 negativo porque como me debe dar negativo a mí la suma o la resta, en este caso me debe dar menos 2, entonces sé que menos 8 más 6 me da mi resto y dejo el signo del mayor, en este caso es 2, y el mayor es menos, por tanto el negativo debe ser 8. Muy bien, y lo único que tenemos que hacer entonces es expresarlo de esta forma. Recuerden que aquí se coloca la raíz cuadrada de esta expresión, que es y a la 3. Perfecto. Menos 8, que es el primer valor, multiplicado por y a la 3 con el segundo valor, que en este caso sería más 6. Más 6, perfecto. Muy bien.
Y acabamos de factorizar esta expresión. Ahora vamos a factorizar trinomios de la forma a por x a la 2n más b por x a la n más c. Este tipo de trinomios son expresiones de este tipo. Miren que son iguales a la anterior, con la diferencia de que ahora el el coeficiente que acompaña a x al cuadrado ya no es 1, sino que ahora es un valor diferente de 1. Puede ser cualquier número, en este caso es 8. Miren que en este caso el valor que acompaña a y a la 4 es 3, pero ya no es 1. Lo mismo pasa en esta expresión, el valor que acompaña a n a la 8 es 2. Y en este caso, pues, digamos que si cumple con las mismas características del anterior, y tenemos claro de que el valor que acompaña aquí ya no es 1, entonces es un trinomio de esta forma que hemos planteado. Con respecto a eso, entonces, estos tipos de trinomios deben cumplir con las siguientes características. La primera característica es que el primer término tiene coeficiente diferente de 1, como se los acabé de decir. El segundo término contiene la raíz cuadrada de la variable del primer término, como en el caso anterior. Y el tercer término es un término independiente, como en el caso anterior. Para poder factorizar este tipo de trinomios de esta forma, lo que nosotros hacemos es aplicar dos métodos. El primer método es el método que consiste en que se toma como referencia el producto entre A y C. Se descompone el producto entre A y C en dos factores, uno R y el otro S, de tal forma que me queda la expresión R por X a la N más S por X a la N, que es igual a B por X a la N. Después de eso, ese Bx a la N se cambia por R de X a la N más S por X a la N, y nos queda una expresión de este tipo: A por X a la 2N más R por X a la N más S por X a la N más C. Y por último, entonces, lo que hacemos es factorizar por factor común por agrupación de términos. Ahora, para que quede un poco más claro cómo se factoriza este tipo de trinomios, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a factorizar el trinomio 15x a la 4 menos 23x a la 2 más 4. Para factorizar este trinomio, lo que vamos a hacer entonces es multiplicar el coeficiente que acompaña a la primera variable con el coeficiente que acompaña a la segunda, no sin antes probar que efectivamente es un trinomio de la forma de la que estamos hablando. Y miren que es muy fácil probarlo, porque esta x está elevado al exponente 4 y esta x está elevada al exponente 2. Este es la mitad de este, muy bien. Este no es 1 y este es un término independiente. Por tanto, concluimos que es un trinomio de la forma de la que estamos hablando. Ahora, lo que hacemos es muy sencillo. Lo que tenemos que plantear es decir que este 15, que es el coeficiente del primer término, se multiplica con el coeficiente del último término. En este caso decimos que esto es 15 por 4. Muy bien, y 15 por 4 me da a mí 60. Y este 60 lo descompongo en factores primos. Entonces digo, mitad de 60, 30, mitad de 30, 15, mitad de 15 no tienen, entonces le sacamos tercera, tercera de 15, 5, y quinta de 5, 1. Y buscamos entre estos números, ¿sí?, que multiplicados entre ellos y después sumados me den este valor de 23. En este caso puedo jugar con los valores y podría decir que entonces esto es igual a 5 por 2, 10, y 10 por 2, 20. Entonces podría jugar con estos dos números, 5 por, o 2 por 2, 4, por 5, 20. 20 y 3. ¿Por qué 20 y 3? Porque 20 más 3 me da a mí 23, que es el valor que nosotros queremos reemplazar. Pero como debe darme menos 23, entonces estos dos valores deben ser negativos. El 20 y el 3 deben ser negativos. Así, de esta forma, 20 menos 3 para que me dé a mí
menos 23. Entonces, como ya tenemos los dos valores, lo único que hacemos es reemplazar estos dos valores en este valor o en este segundo valor y nos quedaría de esta forma: 15x a la 4, muy bien. Seguimos porque vamos a reemplazar este valor por estos dos y decimos que esto es menos 20 x a la 2, muy bien, x a la 2, menos 3x a la 2, perfecto, más 4, muy bien. Y ahora ya no nos queda un trinomio, sino que nos queda un polinomio de 4 términos. Y lo que hacemos aquí es agruparlos, ¿vale? Factor común por agrupación de términos, lo que vimos en la primera sesión. Y recuerden que como este es negativo, este valor de aquí cambia a negativo para que la expresión se conserve. Muy bien. Ahora sacamos factor común de estas dos expresiones. Entre 15 y 20 el factor común es 5. Muy bien. Y entre x4 y x2 el factor común es x2. Recuerden que aquí dividimos. 15 dividido 5, 3. Y x4 sobre x2, x2, 3x2. Como este es menos, dejamos el menos y hacemos lo mismo. 20 dividido 5 nos da a nosotros 4. Y x2 con x2 se cancelan, por tanto nos queda solamente el 4. Menos 3x2 menos 4, porque este término que está aquí no se puede factorizar. Ahora miren que nos quedan dos expresiones, esta expresión, y volvemos a sacar factor común, pero ahora el factor común es un factor común binomio que está dentro del paréntesis. Lo común entre estos dos términos es lo que está dentro del paréntesis, por tanto lo sacamos como factor común. 3x cuadrado menos 4 como factor común, y en el otro paréntesis colocamos la división. Este se va con esta expresión se va con esta expresión, nos queda 5x a la 2, muy bien, menos, y esta expresión se cancela con esta y nos queda un 1, y hemos factorizado este trinomio de la forma a por x a la 2n más b por x a la n más c. Espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan comprendido el tema. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.